Putin demuestra un compromiso con sus promesas, pues las tropas militares rusas ubicadas en territorio bielorruso han finalizado sus ejercicios y maniobras de combate de práctica, por lo cual ahora se dirigen a abandonar este territorio como habían prometido, dejando así al gobierno de Reino Unido como mentirosos alarmistas que los acusaban de querer rodear y acorralar Ucrania por medio de Bielorrusia. La opinión pública y la imagen del gobierno ruso y del mandatario Putin se incrementa positivamente por acciones como estas, en las que cumplen con sus afirmaciones al pie de la letra, demostrando su franqueza y que no tienen nada que ocultar. Mientras, la influencia de Washington va perdiendo adeptos en Europa y en la OTAN, pues todas sus afirmaciones quedan en el aire o terminan siendo mentiras. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Durante la semana pasada, el ministro del Reino Unido, Boris Johnson, arremetió contra el gobierno ruso, acusándolo de desplegar su ejército en territorio bielorruso con la intención de facilitar la invasión a Ucrania. Dicha afirmación fue negada rotundamente por el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, explicando que las mencionadas tropas simplemente estaban desarrollando prácticas de combate. Lavrov continuó explicando que tanto Rusia como Bielorrusia ya habían comunicado que un puñado de la fuerza militar rusa realizará maniobras y ejercicios de ataque en su base ubicada en Bielorrusia y que al final se retirarían sin hacer ningún tipo de escándalo. Aún así, tanto Johnson como la ministra Liz Truss, quienes se mantenían influenciados por la potencia del norte, permanecían escépticos y paranoicos frente a esta situación, sin dejar de expresar amenazas y advertencias al gobierno de Putin. A pesar de la tensión que sentía Reino Unido, el propio Lavrov se tomaba la situación con bastante ligereza y hasta con cierta gracia, pues le parecía irónico que reclamen el despliegue de soldados rusos que van a permanecer momentáneamente en una zona cuando los ejércitos de la OTAN siempre llegan para quedarse. Dicho y hecho, los soldados rusos concluyeron sus maniobras militares y comenzaron a reagruparse para abandonar el territorio de práctica, dándole la razón a Rusia y dejando como alarmistas y cobardes a los miembros del gobierno británico. Autoridades militares rusas ya han asegurado que todas las unidades de los distritos militares del sur y del oeste que han completado sus tareas ya se están movilizando y se dirigen a sus guarniciones militares. Se sabe que hay otras unidades de milicia de las Fuerzas Armadas rusas que se mantienen entrenando mediante un operativo a gran escala y que participan en la mayoría de los distritos militares, pero que al finalizar también se retiran. Tanto Reino Unido como el Gigante del Norte se han mantenido en silencio frente a esta situación, pues Rusia está demostrando que las actividades que realiza son prácticas militares cortas, mientras que Washington y sus aliados mantienen permanentemente sus ejércitos en puntos estratégicos por toda Europa. El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, se manifestó resaltando que todas las tropas rusas regresarán a sus cuarteles una vez las maniobras y las actividades de entrenamiento de ataque finalicen. Ya se había expresado al respecto con anterioridad, pero una vez más, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recalcó el derecho de Rusia a mantener su soberanía movilizando y realizando las actividades militares dentro de las fronteras de su país. Peskov agregó que este era un proceso continuo y no negociable que ejercían todos los países del mundo. El gobierno ruso podría trasladar su fuerza militar a donde le parezca más conveniente, sin que otros países tengan que intervenir.
Lavrov complementa las opiniones de sus colegas comunicando que el repliegue de los soldados rusos ubicados en la frontera de Ucrania hacia sus bases de origen estaba programado con anterioridad y no es una respuesta a la histeria generada por Washington. Esta declaración por parte de Lavrov fue realizada como medio de prevención ante la posibilidad de que el gobierno de Biden y sus aliados se llenen la boca expresando que fue la presión ejercida por ellos lo que hizo retroceder al ejército ruso, lo cual sería una afirmación completamente falsa. Durante el 25 de enero, los distritos militares de sur y oeste de Rusia iniciaron los ejercicios de preparación para el combate en medio de la crisis en las relaciones con los miembros de la OTAN e implicaba el despliegue de unidades en campos de entrenamiento. Mientras tanto, los ejércitos ruso y bielorruso se llevan a cabo en Bielorrusia. Desde el 10 de febrero, se enfocan en misiones de reprimir y repeler la agresión externa durante una agresión defensiva. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó que durante la reunión que tuvo con el mandatario ruso Vladimir Putin, este le había comunicado que, al igual que los soldados que ya habían terminado sus prácticas de combate, los demás grupos militares también estaban a punto de terminar. Estos simulacros se llevan a cabo en medio de la tensión entre Moscú, Washington y Kiev. Pero el gobierno ruso ha demostrado de forma irrefutable que sus soldados, vehículos y armamento militar solo se mantienen entrenando y nadie tiene por qué temerles. Como método de mantener informados y más tranquilos frente a esta situación, se comunicó tanto a las embajadas extranjeras en la República de Bielorrusia como diversos medios de comunicación habían sido invitados para presenciar las maniobras prácticas. Con todo lo ocurrido, se reduce de manera abismal el alarmismo generado por Washington, mientras el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, ha declarado que descarta la necesidad de una ley marcial en el país y señaló que la situación ha dejado de ser alarmante. Reznikov también agregó que no hacía falta hacer maletas, referenciando declaraciones de Biden que impulsaban a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban residiendo en Ucrania a abandonar el país. De la misma manera, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky apoyó la declaración del ministro Reznikov, además de convocar de regreso a los funcionarios que se apresuraron a abandonar el país. Durante las últimas semanas, el mandatario estadounidense Joe Biden se mantuvo enviando toneladas de armas y soldados a Ucrania, con la excusa de un supuesto plan de incursión por parte de los rusos, argumento que pierde peso a cada día. A pesar de todo el odio expresado por Washington y la OTAN, y que de la misma manera sus propuestas sobre las garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, Lavrov afirmó que el gobierno ruso continuará apostando por la diplomacia, pues la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo no desaparece. La credibilidad y simpatía por el gobierno ruso se incrementa pues respaldan sus declaraciones con hechos coherentes, mientras Washington y sus aliados se limitan a alarmar y generar tensión entre países. Las cartas ya están sobre la mesa. La diplomacia predomina y parece que la crisis entre Rusia y Ucrania pronto llegará a su fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.